Septiembre de 1982, Monte Albán, Oaxaca. El arqueólogo más brillante de México desaparece en la zona arqueológica más misteriosa del país. Ricardo Mendoza, de 32 años, había descubierto algo que cambiaría para siempre la historia de la civilización zapoteca. Sus últimas palabras por radio fueron escalofriantes: he encontrado la cámara de los susurros. No puedo creer lo que hay aquí. Después de eso, silencio absoluto. Durante 35 años, su desaparición permaneció como uno de los misterios más perturbadores de la arqueología mexicana. ¿Qué encontró Ricardo en esas ruinas ancestrales? ¿Por qué las autoridades cerraron la investigación tan abruptamente? ¿Qué secretos milenarios guardaba Monte Albán que alguien no quería que salieran a la luz? La verdad que se descubrió décadas después no solo reveló el destino del arqueólogo perdido, sino también un hallazgo que reescribiría los libros de historia y desvelaría la razón más aterradora por la cual algunas tumbas nunca debieron ser abiertas. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. La mañana del 15 de septiembre de 198, las 2 de la mañana, amaneció despejada sobre las majestuosas ruinas de Monte Albán. Ricardo Mendoza, arqueólogo de 32 años, especializado en culturas prehispánicas, había llegado al sitio antes del amanecer, como era su costumbre durante los últimos 6 meses, con su característica camisa de trabajo caqui, pantalones de explorador y su inseparable sombrero de ala ancha para protegerse del sol oaxaqueño. Ricardo representaba la imagen perfecta del investigador apasionado por desentrañar los misterios del pasado. Ricardo había dedicado los últimos 8 años de su vida al estudio de la civilización zapoteca. Graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, había realizado excavaciones en diversos sitios arqueológicos, pero Monte Albán era su obsesión. Creía firmemente que las ruinas contenían secretos que podrían revolucionar la comprensión de las culturas mesoamericanas. Sus colegas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo consideraban brillante, aunque algunos lo tachaban de demasiado teórico en sus hipótesis. Esa mañana particular, Ricardo había decidido explorar una sección de Monte Albán, que había estado analizando durante semanas mediante fotografías aéreas y mapeos topográficos. Había identificado lo que parecían ser inconsistencias en la estructura del terreno, anomalías que sugerían la existencia de cámaras subterráneas, no documentadas oficialmente. Su equipo básico incluía herramientas de excavación, una cámara fotográfica profesional, un radio de comunicación y sus meticulosos cuadernos de campo donde documentaba cada descubrimiento. A las 9:30 de la mañana, Ricardo estableció contacto por radio con su base de operaciones en la ciudad de Oaxaca, donde su asistente, Elena Vargas, monitoreaba sus comunicaciones diarias. Elena, una joven antropóloga de 26 años que había trabajado con Ricardo durante 3 años, conocía perfectamente sus rutinas y protocolos de seguridad. La conversación inicial fue rutinaria. Ricardo reportó su ubicación, las condiciones climáticas y sus planes para el día. Durante las siguientes horas, Ricardo trabajó sistemáticamente en el área que había identificado como prometedora, utilizando técnicas de excavación cuidadosas para no dañar posibles artefactos. Comenzó a remover capas de tierra y sedimento acumulados durante siglos. Sus notas de campo de esa mañana, que serían encontradas décadas después, mostraban una emoción creciente mientras descubría indicios de estructuras enterradas. A las 2:15 de la tarde, Ricardo hizo su segunda comunicación por radio del día. Su voz mostraba una excitación contenida cuando informó a Elena que había encontrado lo que parecía ser la entrada a una cámara subterránea. La estructura, según describió, era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en Monte Albán. Los jeroglíficos tallados en la piedra de entrada presentaban símbolos que no coincidían con el corpus conocido de escritura zapoteca. Elena escuchó atentamente mientras Ricardo describía los extraños símbolos. Algunos parecían representar figuras humanas en posiciones rituales,
mientras otros mostraban formas geométricas complejas que podrían haber tenido significado astronómico. Lo más intrigante era una serie de glifos que Ricardo interpretó como una advertencia o prohibición, aunque admitió que su traducción era tentativa debido a la naturaleza inusual de los símbolos. A las 4:45 de la tarde, Ricardo realizó su última comunicación oficial con Elena. Su voz había cambiado drásticamente desde la llamada anterior. Sonaba entrecortada, casi susurrante, como si temiera ser escuchado por alguien más. Informó que había logrado acceder a la cámara subterránea y que lo que había encontrado superaba todas sus expectativas. Elena, esto va a cambiar todo lo que sabemos sobre los zapotecas, le dijo. He encontrado la cámara de los susurros, exactamente como la describían las leyendas que creíamos eran solo mitos. Las leyendas locales sobre la cámara de los susurros habían circulado durante generaciones entre las comunidades indígenas de la región. Según estos relatos, existía una cámara sagrada en Monte Albán donde los antiguos sacerdotes zapotecas realizaban rituales relacionados con la comunicación con los muertos. Se decía que la cámara poseía propiedades acústicas, únicas que permitían escuchar las voces de los ancestros. Los arqueólogos habían considerado estas historias como folclore local sin base histórica, pero Ricardo había estado investigando su posible fundamento real. Durante esa última comunicación, Ricardo describió una cámara circular de aproximadamente 8 metros de diámetro, con muros cubiertos de jeroglíficos y pinturas murales extraordinariamente bien preservadas. El techo abovedado presentaba una acústica tan perfecta que el más mínimo susurro se amplificaba y reverberaba de manera inquietante. En el centro de la cámara había un altar de piedra rodeado por canales tallados que formaban patrones complejos. Lo que más perturbó a Ricardo fue el descubrimiento de múltiples esqueletos humanos dispuestos en posiciones rituales alrededor del altar central. Los restos, aparentemente de diferentes épocas, sugerían que la cámara había sido utilizada durante siglos para ceremonias que involucraban sacrificios humanos. Algunos esqueletos presentaban evidencia de rituales post-mortem, incluyendo la remoción cuidadosa de órganos y la colocación de objetos ceremoniales en las cavidades corporales. Fue entonces cuando Ricardo hizo su declaración más inquietante. Elena, no puedo creer lo que hay aquí. Los muros están cubiertos de nombres, miles de nombres tallados en zapoteco antiguo, y hay algo más, algo que no debería estar aquí. Su voz se quebró antes de continuar. Hay inscripciones en español colonial, fechas del siglo XVI. Esta cámara fue utilizada mucho después de la conquista. No entiendo cómo es posible que los registros oficiales no mencionen nada sobre esto. La comunicación se cortó abruptamente después de estas palabras. Elena intentó restablecer el contacto durante varias horas, pero no recibió respuesta alguna. Inicialmente asumió que se trataba de un problema técnico con el equipo de radio, algo común en las excavaciones remotas. Sin embargo, cuando Ricardo no regresó a su hotel esa noche, Elena comenzó a preocuparse genuinamente. Al amanecer del 16 de septiembre, Elena organizó un equipo de búsqueda que incluía a guardias del sitio arqueológico y voluntarios locales. Localizaron fácilmente el área donde Ricardo había estado trabajando, identificable por sus herramientas abandonadas y las excavaciones parciales. Sin embargo, no encontraron rastro alguno de la supuesta entrada a la cámara subterránea que había descrito tan vívidamente el día anterior. El lugar donde Ricardo había reportado el descubrimiento mostraba evidencia clara de excavación reciente, pero cualquier entrada que pudiera haber existido había desaparecido completamente. La tierra parecía haber sido cuidadosamente nivelada y compactada, como si alguien hubiera trabajado durante toda la noche para ocultar lo que Ricardo había encontrado. Las herramientas del arqueólogo estaban dispersas de manera extraña, como si hubieran sido abandonadas apresuradamente. Los cuadernos de campo de Ricardo, que normalmente llevaba consigo en todo momento, fueron encontrados enterrados superficialmente, cerca del sitio de excavación. Las páginas correspondientes a los últimos días habían sido arrancadas, dejando solo fragmentos que mencionaban símbolos de advertencia y cámara ritual.
El equipo de búsqueda también encontró su cámara fotográfica, pero el rollo de película había sido removido. La investigación oficial comenzó inmediatamente, dirigida por el comandante Miguel Salinas de la Policía Estatal de Oaxaca. Salinas, un hombre experimentado de 48 años, había manejado diversos casos de personas desaparecidas en áreas remotas, pero nunca había enfrentado una situación tan extraña. La falta de rastros físicos de Ricardo, combinada con la aparente manipulación de la escena, sugería que su desaparición no había sido accidental. Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia fueron notificadas inmediatamente. El director regional, Dr. Antonio Ramírez, un arqueólogo veterano de 55 años, llegó al sitio para evaluar la situación personalmente. Ramírez había conocido a Ricardo durante años y respetaba profundamente su trabajo, aunque a veces cuestionaba sus métodos poco ortodoxos y su tendencia a seguir teorías controvertidas. Durante los primeros días de la investigación, se interrogó a todos los trabajadores y guardias del sitio arqueológico. Ninguno reportó haber visto u oído algo inusual durante el 15 de septiembre. Los guardias nocturnos insistieron en que no habían observado actividad alguna en el área donde Ricardo había estado trabajando. Sin embargo, uno de los guardias más antiguos, Esteban Morales, mencionó discretamente que durante la madrugada había escuchado lo que parecían ser vehículos moviéndose cerca de las ruinas. Elena proporcionó a los investigadores grabaciones completas de sus comunicaciones por radio con Ricardo. Las autoridades analizaron meticulosamente cada palabra, tratando de encontrar pistas sobre lo que realmente había descubierto. La referencia a inscripciones coloniales españolas fue particularmente intrigante, ya que sugería conexiones históricas que no habían sido documentadas previamente. Una semana después de la desaparición, expertos del instituto realizaron excavaciones extensivas en el área donde Ricardo había estado trabajando. Utilizaron equipo de radar de penetración terrestre para detectar posibles cavidades subterráneas, pero no encontraron evidencia de cámaras ocultas. El suelo había sido tan completamente alterado que era imposible determinar si alguna vez había existido una entrada a estructuras enterradas. La búsqueda se expandió a un radio de varios kilómetros alrededor de Monte Albán. Equipos de rescate peinaron barrancos, cuevas naturales y áreas boscosas donde Ricardo podría haberse perdido o lastimado. Helicópteros sobrevolaron la región durante días, pero no encontraron rastro alguno del arqueólogo desaparecido. La vastedad del terreno montañoso dificultaba enormemente cualquier búsqueda sistemática. Durante este periodo, Elena reveló información adicional que había omitido inicialmente por considerarla irrelevante. En las semanas previas a su desaparición, Ricardo había estado investigando archivos coloniales en la Biblioteca de Burgos en España, buscando referencias a actividades españolas en Monte Albán durante el siglo XVI. Había encontrado documentos que sugerían que los conquistadores habían conocido y utilizado estructuras prehispánicas para sus propios rituales religiosos. Más inquietante aún, Ricardo había recibido varias llamadas telefónicas amenazadoras en los días previos a su desaparición. Los llamadores, que se identificaban como defensores del patrimonio ancestral, le advertían que detuviera su investigación en ciertas áreas de Monte Albán. Elena había instado a Ricardo a reportar estas amenazas a las autoridades, pero él las había descartado como intimidación de saqueadores locales preocupados por la presencia de arqueólogos oficiales. La investigación tomó un giro inesperado cuando se descubrió que Ricardo había estado en contacto con un anticuario privado llamado Germán Castillo, residente en la Ciudad de México. Castillo se especializaba en artefactos prehispánicos de dudosa procedencia y había sido investigado previamente por posible tráfico de antigüedades. Los registros telefónicos mostraban múltiples conversaciones entre Ricardo y Castillo durante el mes anterior a la desaparición. Cuando las autoridades interrogaron a Castillo, él admitió haber hablado con Ricardo sobre posibles descubrimientos en Monte Albán. Sin embargo, insistió en que sus conversaciones habían sido puramente académicas y que nunca había estado involucrado en actividades ilegales. Castillo proporcionó una coartada sólida para el día de la desaparición,
pero los investigadores mantuvieron sospechas sobre su posible conexión con el caso. Un mes después de la desaparición, la familia de Ricardo contrató a un investigador privado, Carlos Méndez, especializado en casos de personas desaparecidas. Méndez era un ex detective de la Policía Federal con experiencia en crímenes relacionados con el tráfico de arte y antigüedades. Su investigación independiente reveló conexiones inquietantes entre varios casos de arqueólogos que habían desaparecido o muerto en circunstancias misteriosas mientras investigaban sitios prehispánicos en México. La investigación de Méndez sugería la existencia de una red organizada dedicada al saqueo y tráfico de artefactos arqueológicos de alto valor. Esta red aparentemente había operado durante décadas, eliminando a investigadores que amenazaban con exponer sus actividades o hacer descubrimientos que podrían atraer atención no deseada a sitios específicos. Ricardo, con su reputación de arqueólogo meticuloso y honesto, habría representado una amenaza significativa para tales operaciones. Sin embargo, después de 6 meses de investigación intensiva, el caso fue oficialmente archivado como desaparición, sin resolver. Las autoridades concluyeron que Ricardo probablemente había sufrido un accidente en terreno difícil y que su cuerpo podría nunca ser encontrado debido a la naturaleza del paisaje montañoso. Esta conclusión dejó profundamente insatisfechos a la familia y colegas de Ricardo, quienes creían que se había cometido un crimen. Los años pasaron y el caso de Ricardo Mendoza se desvaneció gradualmente de la memoria pública. Elena continuó trabajando como antropóloga, pero nunca pudo superar completamente la culpa de no haber hecho más para proteger a su mentor. Ocasionalmente regresaba a Monte Albán, esperando encontrar alguna pista que hubiera sido pasada por alto durante la investigación original. El Dr. Ramírez implementó nuevos protocolos de seguridad para arqueólogos trabajando en sitios remotos, pero nunca dejó de preguntarse qué había descubierto realmente Ricardo en esa cámara misteriosa. Los archivos del caso permanecieron clasificados en las oficinas del instituto, consultados ocasionalmente por investigadores que esperaban encontrar nueva evidencia. Durante las décadas siguientes, Monte Albán continuó siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes de México, atrayendo miles de turistas anualmente. Sin embargo, ciertas áreas permanecieron restringidas al público, oficialmente por razones de conservación, aunque algunos especulaban que las restricciones estaban relacionadas con los eventos de 1982. En 2010, 28 años después de la desaparición de Ricardo, un equipo internacional de arqueólogos obtuvo permiso para realizar excavaciones expansivas en Monte Albán utilizando tecnología de radar avanzada. El proyecto, dirigido por la doctora Sara Martínez de la Universidad de California, tenía como objetivo crear un mapa completo de las estructuras subterráneas del sitio. Durante estas excavaciones, el equipo descubrió evidencia de múltiples cámaras no documentadas distribuidas por todo el complejo arqueológico. Los hallazgos sugerían que Monte Albán era mucho más extenso de lo que se había creído previamente, con una red compleja de túneles y cámaras ceremoniales que se extendía varios niveles bajo tierra. La doctora Martínez, una arqueóloga especializada en civilizaciones mesoamericanas, había estudiado el caso de Ricardo Mendoza como parte de su investigación doctoral sobre arqueólogos desaparecidos en México. Su interés en Monte Albán había sido parcialmente motivado por la curiosidad sobre lo que Ricardo podría haber descubierto en 1982. Las excavaciones de 2010 revelaron que el área donde Ricardo había estado trabajando efectivamente contenía acceso a estructuras subterráneas. Sin embargo, estas estructuras habían sido selladas con concreto moderno en algún momento después de 1982. Aparentemente para prevenir acceso no autorizado. La decisión de sellar las cámaras no aparecía en ningún registro oficial del instituto. En marzo de 2017, 35 años después de la desaparición de Ricardo, un terremoto menor afectó la región de Oaxaca. Aunque el daño fue mínimo, el movimiento sísmico causó grietas en algunas de las estructuras de concreto que habían sido utilizadas para sellar las cámaras subterráneas. Los trabajadores de mantenimiento del sitio arqueológico reportaron
La aparición de una abertura en el área donde Ricardo había estado trabajando en 1982. La doctora Martínez, que mantenía una investigación a largo plazo en Monte Albán, fue notificada inmediatamente sobre el descubrimiento. Con autorización especial del instituto, organizó una expedición para explorar la cámara que había permanecido sellada durante décadas. El equipo incluía especialistas en conservación, antropólogos físicos y expertos en documentación arqueológica. El 15 de septiembre de 2017, exactamente 35 años después de la desaparición de Ricardo, el equipo de la doctora Martínez accedió a la cámara que él había descubierto. Lo que encontraron superó todas las expectativas y confirmó las descripciones que Ricardo había proporcionado en su última comunicación por radio. La cámara de los susurros era exactamente como Ricardo la había descrito, una estructura circular de 8 metros de diámetro con acústica extraordinaria. Los muros estaban cubiertos de jeroglíficos zapotecas, pero también contenían inscripciones en español colonial que databan del siglo XVI. Los esqueletos rituales permanecían en sus posiciones originales, proporcionando evidencia de ceremonias que habían continuado mucho después de la conquista española. En el centro de la cámara, sobre el altar de piedra, el equipo hizo un descubrimiento que les heló la sangre. Entre los artefactos ceremoniales había un diario encuadernado en cuero, perfectamente preservado por las condiciones ambientales controladas de la cámara sellada. La cubierta estaba marcada con las iniciales R.M. y la fecha 1982. El diario de Ricardo Mendoza contenía sus observaciones finales sobre el descubrimiento de la cámara, pero también revelaba información perturbadora sobre lo que había ocurrido después de su última comunicación por radio. Las entradas finales, escritas con letra temblorosa, describían cómo había sido confrontado por un grupo de hombres armados mientras documentaba los hallazgos. Los hombres, según el diario, se identificaron como miembros de una organización dedicada a proteger sitios sagrados indígenas de la profanación por parte de extraños. Le explicaron que la cámara de los susurros había sido utilizada durante siglos por descendientes zapotecas para rituales ancestrales que continuaron en secreto incluso después de la colonización española. La cámara era considerada tan sagrada que su existencia debía permanecer oculta del mundo exterior. Ricardo había sido dado a elegir entre unirse a los protectores del sitio y mantener el secreto para siempre, o enfrentar las consecuencias de su intrusión. El diario revelaba que había aceptado formar parte de la organización, dedicando el resto de su vida a proteger no solo la Cámara de los Susurros, sino otros sitios sagrados distribuidos por todo México. Las entradas finales del diario explicaban que Ricardo había fingido su propia desaparición para proteger el secreto de la Cámara. Había vivido durante décadas en comunidades indígenas remotas, utilizando su experiencia arqueológica para ayudar a preservar sitios sagrados amenazados por saqueadores y desarrollo urbano. Su muerte oficial le había permitido operar sin la atención de las autoridades académicas o gubernamentales. El diario también contenía mapas detallados de docenas de sitios arqueológicos no documentados por todo México, muchos de los cuales continuaban siendo utilizados por comunidades indígenas para ceremonias tradicionales. Ricardo había pasado décadas catalogando estos lugares, creando un archivo secreto del patrimonio cultural que permanecía vivo en las prácticas de las comunidades nativas. La revelación más impactante del diario fue que Ricardo había muerto, apenas 2 años antes, en 2015, a los 65 años, en una comunidad mixteca en las montañas de Oaxaca. Había solicitado específicamente que sus restos fueran colocados en la Cámara de los Susurros, donde podría unirse eternamente a los ancestros zapotecas que había aprendido a venerar durante su nueva vida. Los restos de Ricardo fueron efectivamente encontrados en un nicho especialmente preparado dentro de la cámara, rodeado de ofrendas ceremoniales y objetos personales que incluían sus herramientas de arqueólogo favoritas. Una carta final, fechada pocos días antes de su muerte, expresaba su gratitud por haber sido permitido proteger el patrimonio ancestral y su paz al saber que los secretos de la cámara permanecerían seguros. El descubrimiento del diario y los
Restos de Ricardo presentó un dilema ético complejo para la doctora Martínez y el instituto. Por un lado, el hallazgo proporcionaba respuestas sobre uno de los misterios más persistentes de la arqueología mexicana. Por otro lado, revelar la información podría violar los deseos expresos de Ricardo y amenazar sitios sagrados que él había dedicado su vida a proteger. Después de extensas consultas con líderes de comunidades indígenas y expertos en ética arqueológica, se decidió que los aspectos específicos del descubrimiento permanecerían clasificados. Los restos de Ricardo fueron tratados con el respeto ceremonial que él había solicitado, y la cámara fue nuevamente sellada para proteger su santidad. La familia de Ricardo fue informada discretamente sobre el hallazgo de sus restos y las circunstancias de su desaparición. Elena, ahora de 61 años y jubilada, finalmente encontró la paz al saber que su mentor había encontrado un propósito superior en su nueva vida. Organizó una ceremonia memorial privada en Monte Albán, donde pudo finalmente despedirse del hombre que había inspirado su carrera. El caso de Ricardo Mendoza se convirtió en un punto de inflexión en la arqueología mexicana, generando discusiones importantes sobre la relación entre investigación académica y derechos indígenas. Su sacrificio personal destacó la necesidad de colaboración respetuosa entre arqueólogos profesionales y comunidades nativas en la preservación del patrimonio cultural. La Cámara de los Susurros permanece sellada, protegiendo no solo los restos de Ricardo, sino también los secretos milenarios que él eligió guardar. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el verdadero respeto por las culturas ancestrales a veces requiere que ciertos misterios permanezcan sin resolver, honrando la sabiduría de quienes vinieron antes que nosotros. Monte Albán continúa, revelando sus secretos gradualmente, pero ahora con mayor consideración hacia las comunidades que mantienen vivas las tradiciones zapotecas. El legado de Ricardo Mendoza vive no solo en los sitios que ayudó a proteger, sino en la nueva generación de arqueólogos que han aprendido que el verdadero tesoro no siempre está en lo que se descubre, sino en lo que se elige preservar. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.